extrapleural y que se ubica entre los pulmones. Por arriba tiene una comunicación directa con la región cervical. Le llaman estrecho cervicotorácico. Hay una comunicación directa. Por los lados están las limitaciones, que es la pleura parietal medial. A ver, paguen su micrófono que hay eco. La pleura parietal medial de ambos pulmones. Por delante, la pared posterior del esternón. Por detrás, las vértebras dorsales y el arco posterior de las costillas. Y por debajo, el diafragma. Esto es el compartimiento mediastinal. Es cierto que en radiología hay una escala de grises, las 5 densidades básicas, que van a delimitar el mediastino. ¿Ya? Se delimita el mediastino, pero es la posición de las estructuras que sobresalen en esta estructura anatómica. Y esas estructuras anatómicas que sobresalen a ese nivel son, en el lado derecho, la vena cava superior, que no es otra cosa que el borde lateral de la vena cava superior, porque el borde medial está por acá, que se ha formado de los dos troncos venosos brachiocefálicos, brachiocefálico derecho y brachiocefálico izquierdo. Recuerden que estos troncos venosos se forman de la yugular y de la subclavia, tanto en el derecho como en el izquierdo. Yugular y subclavia, y recorre así el tronco venoso brachiocefálico y viene la vena cava superior. Este borde lateral hace el borde de la radiografía de tórax. El borde inferior del lado derecho está formado principalmente por la aurícula derecha, la pared lateral de la aurícula derecha, y el punto que une la vena cava superior con la aurícula se llama punto D. La aurícula derecha tiene una convexidad leve, Y aquí tenemos el seno cardiofrénico, seno pleural cardiofrénico, que va a estar interrumpido por la vena cava inferior. En el lado izquierdo, las estructuras que dan límites son el callado aórtico, la aorta descendente, callado aórtico, la aorta descendente. La arteria pulmonar principal, esta es la arteria pulmonar principal. Ojo que la arteria pulmonar nace anteriormente y se va hacia atrás, y se divide en arteria pulmonar izquierda y arteria pulmonar derecha. La derecha tiene una dirección más inferior y la izquierda más horizontal. Por debajo de esta estructura anatómica se proyecta la pared lateral de la orejuela a la aurícula izquierda. Entonces, los contornos son callado aórtico, aorta descendente, tronco arterial pulmonar, orejuela, aurícula izquierda y finalmente el ventrículo izquierdo. Todo esto formando una convexidad leve. Y aquí tenemos el seno cardiofrénico izquierdo, seno pleural cardiofrénico izquierdo, que es más agudo que el lado derecho, que es más obtuso. Y finalmente aquí abajo tenemos principalmente el ventrículo derecho. Entonces, esas estructuras anatómicas están proyectadas en el borde del mediastino en el lado izquierdo. Entonces, si sabemos la anatomía, lo vamos a proyectar y vamos a tener nosotros eso. Callado aórtico, aorta descendente, arteria pulmonar, tronco de la arteria pulmonar, acá es el orejuela de la izquierda, superpuesto al ventrículo izquierdo. Si afinamos mejor nuestra vista, podemos ver también otras radiopacidades ahí. La pared de la tráquea es radiolúcida, igual que el bronquio principal derecho e izquierdo. Recuerda que el bronquio principal derecho da su rama superior y luego es bastante vertical, mientras que el tronco principal izquierdo es más horizontal. ¿Ya? Se puede ver la carina, el ángulo de la carina, que es más o menos 120 grados. Podemos ver aquí una radiopacidad, que es el arco de la ácigos, una tenue radiopacidad. Y luego, lo que ya hemos conocido en el borde izquierdo, que es el arco aórtico, la aorta descendente, la arteria pulmonar. ¿Ya? Y acá la orejuela, aurícula izquierda. Esas estructuras se van superponiendo y dando sombras o matices en grises en la radiografía de tórax.
En la radiografía lateral. En la lateral vamos a tener igual proyección de estructuras. En la radiografía lateral vamos a ver aquí el esternón, aquí la columna vertebral. Vamos a ver aquí un espacio radiolúcido que se llama espacio retroesternal y otro espacio radiolúcido retrocardíaco. Y todo esto es radiopaco. Esto es radiopaco y es la proyección abajo, subiendo con una ligera convexidad el ventrículo derecho. Luego viene el infundíbulo de la arteria pulmonar. Esa es la arteria pulmonar, que va a pasar por debajo del callado aórtico y se va a dividir. Se va a dividir en derecha e izquierda, va de adelante hacia atrás. Luego se superpone en esa radiopacidad la aorta ascendente. La aorta ascendente nace aquí en el ventrículo izquierdo, en el centro ventrículo izquierdo nace y es anterior la aorta ascendente. Es ascendente, es anterior. Callado aórtico va hacia atrás y la aorta descendente por aquí. Entre el tronco de la arteria pulmonar y la aorta y el callado aórtico queda un espacio, se llama ventana aórtica. Debajo del callado aórtico, el tronco de la arteria pulmonar se divide en arteria pulmonar derecha e izquierda para cada lado. ¿Qué tenemos por detrás? Ventrículo izquierdo, el contorno del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda. De arriba hacia abajo, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, de atrás hacia adelante. La cavidad más posterior es la aurícula izquierda. La cavidad cardíaca más posterior es la aurícula izquierda y por lo tanto vamos a ver unas radiopacidades acá de las venas, de las grandes venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda. La aurícula derecha está superpuesta aquí, no es visible, no es totalmente visible en la radiografía de tórax por la superposición. Cosas importantes, aquí la vena cava inferior, la radiopacidad de la cadena inferior, la punta cardíaca es anterior e inferior. Punta cardíaca es anterior e inferior. Y aquí los grandes vasos brachiocefálicos, la vena cava superior. Entonces, vamos a ver aquí. Aquí está, en la radiografía lateral proyectada estas sombras que hemos visto en el diagrama anterior, ¿no? Esta es una radiografía lateral y vemos acá el espacio radiolúcido retroesternal, el espacio radiolúcido retrocardíaco. Y vemos aquí la proyección anatómica de las estructuras que ya hemos descrito. Esta será el ventrículo derecho, el infundíbulo de la arteria pulmonar y acá se superpone el callado aórtico. Aquí la aorta descendente. Esto será la aurícula izquierda y vemos las estructuras vasculares que llegan ahí. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, punta cardíaca. Aquí los grandes vasos brachiocefálicos, la vena cava superior. Por aquí debe estar la ventana aórtica y aquí se están proyectando algunas estructuras bronquiales, discos arteriales. Porque este es el hilio pulmonar, superpuesto también. Recordar que esas son las venas pulmonares llegando a la aurícula izquierda, que es la más posterior. Igualmente, que en la radiografía de tórax se superponen bastante estructuras radiolúcidas como la tráquea, las bandas radiopacas aquí, que vamos a ver luego las bandas, las líneas paraesternales que vamos a explicar luego. Entonces, una vez que tenemos más o menos la anatomía en nuestra cabeza, vamos a empezar a hacer un poco de semiología. Pasamos esto. Aquí tenemos las radiografías y esas es las que nos presentan a nosotros en nuestra vida diaria como médicos. Diaria van a ver radiografías. Viene su amigo, su pariente, su familiar, dice, ¿hay alguna patología? Entonces hay que afinar los ojos y ver. En este momento estamos aprendiendo mediastino, ¿no? Miren, esta es la tráquea. Y entre la tráquea y el pulmón quedan unas bandas radiopacas. ¿Ya? Vemos la silueta mediastinal. Vemos la luz de la tráquea y los bronquios. Vemos el ángulo cardiofrénico izquierdo agudo y el ángulo cardiofrénico derecho más obtuso. Igual en la radiografía lateral, vemos aquí lo que hemos estudiado, el contorno anterior y el contorno posterior, y estas deben ser las venas. Esta debe ser la luz de la tráquea. A esta altura, más o menos el callado aórtico y la aorta descendente.
el espacio radiolúcido retroesternal y el espacio radiolúcido retrocardíaco. Los diafragmas. Recordad que el diafragma más superior es derecho y el diafragma más inferior es izquierdo. Y en el izquierdo se entrecorta acá adelante por la silueta cardíaca, mientras que el derecho es continuo. Pero si nosotros le introducimos contraste a la tráquea, por ejemplo, vamos a llegar a ver mejor y diferenciar mejor las estructuras. O le ponemos una sondita esofágica, también nos puede ayudar a diferenciar estructuras. Pero habitualmente no sucede eso. Vamos a tener que aprender a diferenciar. Recordar también que las arterias pulmonares, las ramas de la arteria pulmonar principal son la derecha y la izquierda. Generalmente la izquierda es más posterior, la arteria pulmonar principal izquierda es más posterior, pasa por encima del bronquio principal izquierdo, y la derecha es más inferior, pasa por delante del bronquio principal derecho. Y esta es la banda radiopaca, que es la tráquea. Y acá están los discos bronquiales. Este es el hilio pulmonar. Acá está la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. El mediastino, ¿cómo lo dividimos? Hay una serie de divisiones del mediastino, ¿ya? Hay muchas clasificaciones, con unas discretas variaciones de los límites. La de Felson es la que más utilizada en los medios didácticos como ustedes, para dirigirnos a ustedes como médicos generales, que es la misma que usa SILAC, ¿ya? El modelo de Fraser y Paré también. Divide al mediastino en 3 compartimientos. Hay un modelo de la Asociación Japonesa que divide al mediastino en 4 compartimientos. Hay otros, como el grupo que estudia las lesiones del timo, que también tienen sus divisiones. Nosotros vamos a utilizar el modelo de los 3 compartimientos, modelo de Felson. Aquí tenemos un diagrama en posterior anterior, un diagrama en plano axial. Este es coronal, este es en axial y este es en plano sagital, ¿no? Tenemos el esternón, la columna vertebral, y dimos el mediastino. Bueno, en este caso hay 4 compartimientos. El compartimiento anterior, que va por delante del pericardio, el compartimiento posterior, que está por detrás del pericardio, y lo que está dentro del compartimiento del pericardio, el mediastino medio. Como les dije, algunas escuelas dividen al mediastino también en 4 compartimientos. El cuarto compartimiento es el superior, en la cual traza una línea desde el ángulo esternal hasta el borde inferior de la vértebra dorsal de 4. Y es el mediastino superior. Si no, simplemente, de acuerdo al pericardio, son mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. Este es en el plano sagital, este es en el plano axial. Lo que está en amarillo, mediastino anterior; lo que está en rojo, mediastino medio; y lo que está en verde, mediastino posterior. Mediastino posterior, que incluye, por ejemplo, que el esófago, la aorta descendente. Y mediastino medio, que incluye cavidades cardíacas y grandes vasos. Este es el compartimiento de Felson. Mediastino anterior, el espacio retroesternal; mediastino medio, la silueta cardíaca; y mediastino posterior, lo que está por detrás del pericardio, o sea, en el espacio retrocardíaco. Así tenemos en el mediastino anterior, podemos encontrar el altimo, los ganglios linfáticos, podemos encontrar tejido adiposo, siempre hay tejido adiposo. Ojo que en este mediastino están los vasos mamarios internos y también se puede proyectar la tiroides. En el mediastino medio, definitivamente está compuesto dentro del pericardio, dentro del corazón, el pericardio, la aorta ascendente, la vena cava superior, la vena cava inferior, los vasos venosos y arteriales brachiocefálicos, los vasos pulmonares arteriales y venosos, está la tráquea, los bronquios principales, y puede contener también ganglios linfáticos. Contiene definitivamente al nervio laríngeo recurrente izquierdo, al nervio frénico y al nervio vago. Esas estructuras están en el mediastino medio. Y en el mediastino posterior está conteniendo al esófago, la aorta descendente, las venas ácigos y hemiácigos, el conducto torácico, el nervio vago, los ganglios linfáticos. Puede haber ganglios linfáticos
cadenas nerviosas simpáticas y también tiene tejido adiposo. También tejido adiposo. Bueno, ya sabemos los límites en cada mediastino, anterior, medio y posterior. Ya los he comentado, está solamente escrito aquí para que no se olvide. ¿Ya? Realmente es el pericardio el que separa estos tres mediastinos. ¿Qué podemos encontrar? Ya hemos dicho también lo que podemos encontrar en cada uno de ellos. Recalcarles, ¿no? Que el mediastino anterior está entre la pared posterior del esternón y el pericardio. ¿Ya? Contiene al timo, ganglios linfáticos, tejido adiposo, vasos mamarios internos. Puede proyectarse una tiroides ectópica o un crecimiento de la tiroides. Y la glándula paratiroides también puede proyectarse acá. En el mediastino medio está pues dentro del pericardio, margen posterior, división anterior. Anterior es margen posterior de la división anterior y margen posterior de la división posterior, dentro del saco pericárdico. Y tenemos todo lo que ya les comenté. Y el mediastino posterior está posterior al pericardio y por delante de la fascia prevertebral. Y también del ligamento longitudinal vertebral anterior. Los márgenes laterales de este compartimiento son las pleuras parietales de los campos pulmonares. ¿Qué podemos encontrar ahí? Definitivamente, pues, el esófago, la aorta descendente, el conducto torácico, vena, ácigos y miácigos, los nervios simpáticos, parasimpáticos, intercostales, nódulos linfáticos y tejido adiposo. Muy bien, ya sabemos la división. ¿Cómo podemos evaluar el mediastino? Ya hemos hablado de un poquito de radiografía de tórax. La técnica de radiografía de tórax debe complementarse definitivamente con una lateral, una anteroposterior y una lateral. A veces también es necesario darle un poco de contraste y que del momento que deglute y pasa por el esófago, tomar las imágenes, con la finalidad de ver si hay desplazamiento del esófago por alguna circunstancia. Entonces también nos puede ayudar en radiografías, además del anteroposterior lateral, también para darle contraste, hacer un esofagograma. Otra técnica para evaluar mediastino es la tomografía computerizada, la resonancia magnética y otros métodos cruentos, quizás cuando es necesario, la angiografía, en la cual se administra contraste y por lo tanto es un riesgo porque hay que meter catéteres para llegar al mediastino y dibujar las estructuras. La ecografía también es otro método de diagnóstico, generalmente para mediastino medio, y se llama la ecocardiografía y lo realiza el cardiólogo. Es una especialidad de cardiología. Muy bien. Ya sabemos las técnicas y ya hemos visto la anatomía normal en radiografías. Para afinar nuestro diagnóstico, aparte de los contornos del mediastino, hay que también identificar algunas imágenes. Como les dije, hay más pequeñas imágenes ahí que nos pueden ayudar a identificar patologías del mediastino. Esas son tres formas de identificar estructuras anatómicas en el mediastino. Cuando se borran o se obliteran esta semiología radiológica, puede indicarnos alguna patología. Ellas son líneas, bandas o interfaz. ¿Qué es la línea? La línea es una radiopacidad longitudinal, como máximo 2 milímetros de ancho, que puede identificar la unión, por ejemplo, pleural anterior de los dos pulmones o también la unión pleural posterior de los dos pulmones. Entonces, líneas es una opacidad longitudinal. ¿Qué identifica? Puede identifica la unión pleural anterior, también la unión pleural posterior, también las líneas paraespinal derecha e izquierda. Máximo tiene 2 milímetros de ancho. Bueno, redundando, se forma de la posición estrecha entre las pleuras parietal y visceral de ambos pulmones. Y en el caso, esto es en cuanto a la pleural anterior y posterior. Y en el caso de líneas, es
en el caso de líneas de unión o de posición de las dos capas de pleura a los márgenes laterales de los cuerpos vertebrales en el caso de las líneas paraespinales. Entonces, unión pleural es aposición de pleura parietal y visceral de ambos pulmones, anterior o bien posterior. Y en el caso de líneas paraespinales, es la posición de la pleura con los márgenes laterales de los cuerpos vertebrales. Estos forman líneas. Bandas. Las bandas ya es una radiopacidad, también longitudinal, pero de más espesor, hasta de 5 milímetros. Por ejemplo, ¿dónde encontramos bandas? Las bandas paratraqueales. ¿Cómo se forman? Entre la posición de la pleura parietal de los lóbulos superiores con la pared radiopaca de la tráquea. Son bandas paratraqueales, está ahí derecha e izquierda. ¿Quiénes la forman? La radiopacidad que da la pleura parietal de los lóbulos superiores con la radiopacidad que da la pared lateral de la tráquea. Son bandas de 2 a 5 milímetros. Y finalmente, en la semiología radiológica de tórax se puede ver también interfaces. ¿Qué es la interfaz? Es la posición de dos tejidos de diferente densidad. Ojo que aquí eran de la misma densidad, eran radiopacos. Aquí es diferente densidad. Por ejemplo, pulmón con corazón. Son importantes evaluar la interfaz ácido-esofágica y la interfaz de la aorta ascendente con el pulmón. Son referencias anatómicas importantes a evaluar en la semiología radiológica. Cuando estas líneas, bandas o interfaces se desplazan o se ensanchan, nos puede indicar alguna patología mediastinal. Entonces, identificar líneas, bandas e interfaces y mejorar nuestra visión para identificarlas, y si las encontramos alteradas, por ejemplo, desplazadas o un contorno anormal, puede indicar patología mediastinal. Vamos a ver algunas. Estas líneas, por ejemplo, esta es una radiografía de tórax con líneas, bandas e interfaces. Lo que está en uno son las bandas paratraqueales, ¿ya? Perdón, ahí está con 3, ¿no? Azul. El azul es bandas paratraqueales. 3 bandas paratraqueales. Estoy aquí, el 2. Abajo dice otra cosa. A ver. 4, 3, 2, 1. Sí. Sí, estas son bandas paratraqueales, la 3. La que está en 2, que están en base, son las bandas paraespinales. La 4, la ácigos con el esófago. Aquí hay una interfaz entre la ácigos con el esófago. Y bueno, acá hay 4, una banda paraórtica de la aorta descendente. Y la línea de unión superior y posterior está superpuesta, no se ve bien. La han puesto aquí un poquito en celeste. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí se ven. Esta es la banda paratraqueal. Aquí están las líneas paraespinales. Esto de aquí es el receso esófago ácigos de acá. Acá hay más radio lúcido y radio opaco. Su interfaz esófago ácigos. ¿Ya? Y aquí vamos a ver también una interfaz de la ventana aórtica. ¿Ya? Vamos a ver esa semiología radiológica. Van a afinar mejor los ojos y van a ver las bandas paraespinales aquí. Bueno, todo esto es
parte de lo que he estudiado, pues, la sociedad radiológica de Fleschner. Líneas, bandas e interfaces, solamente para recalcar, ¿ya? Líneas no tienen un grosor mayor de 2 milímetros, son longitudinales. En las bandas no tienen un grosor mayor de 5 milímetros, también son longitudinales. Y la interfaz es el límite entre imágenes de dos tejidos yuxtapuestos de diferente opacidad, radio opaco, radio lúcido. Por ejemplo, aquí tenemos la línea de unión anterior, línea de acción del pulmón derecho con el pulmón izquierdo. Y se ve ahí las flechitas, una radioopacidad delante de la tráquea. Delante de la tráquea. Es la aposición anterior de los pulmones. Representa las pleuras, parietal y visceral. Se observa por detrás del esternón, del tercio superior del esternón. Y se observa mejor en la tomografía. Miren, acá está la línea de unión entre el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Otra imagen semiológica radiológica es la ventana ortopulmonar que se observa aquí. Generalmente es de borde cóncavo o recto, o sea, pasa recto o es cóncavo, hay una entrada o cóncavo. Esta de acá es la ventana ortopulmonar en tomografía. Esta es la unión de aposición anterior y esta es la ventana ortopulmonar. Esta ventana ortopulmonar es muy importante cuando se evalúa mediastino medio, porque esta ventana ortopulmonar puede llenarse de ganglios en caso de los linfomas. Puede también, cuando aumente ese tamaño, puede indicar alguna patología del nervio laríngeo recurrente izquierdo. Más escasamente, patologías de arterias bronquiales izquierdas, del ligamento arterioso o quizás un aumento del contenido adiposo del mediastino medio. Entonces, ver esta ventana ortopulmonar es recta o cóncava. Eso era radiografía, tomografía, y esta es una resonancia magnética. Y ahí está la ventana ortopulmonar que es cóncava. ¿Ya? Ventana ortopulmonar. Aorta y arteria pulmonar. Es una resonancia magnética, un corte coronal. Muy bien, seguimos en la semiología radiológica, ya representada y vista por radiografía y tomografía, la banda paratraqueal derecha, que es una radiopacidad no más de 5 milímetros. ¿Ya? Contiene a la vena ácigos en el margen inferior. Contiene a la vena ácigos en tenemos aquí la tráquea, aorta ascendente, aorta descendente, pues, callado aórtico. Esta es la vena cava inferior y esta es la banda paratraqueal derecha. Por debajo de esta banda paratraqueal derecha está la vena ácigos. Esta es la ácigos. ¿Ya? Este ácigo va a recorrer aquí para drenar en la vena cava superior. Banda paratraqueal derecha. Ay, pero esa banda paratraqueal derecha puede verse, miren cómo está acá, la tráquea está desplazada. Esa banda puede estar ensanchada en casos patológicos y también como variantes anatómicas. ¿Ya? Errores por eso en la evaluación del mediastino medio en la banda paratraqueal derecha. En este caso, en este primer caso, corresponde un arco aórtico a la derecha, que es una manifestación rara, es una variante anatómica rara. ¿No? Normalmente el callado aórtico, el arco aórtico debe ir hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces puede ensanchar la banda paratraqueal derecha un arco aórtico anómalo derecho. Uy, 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 ¿qué pasó? Se me fue la luz.
A ver, chicos, un ratito, un segundo. Ahora sí, se había desconectado abajo. Creo que he movido acá abajo, se ha desconectado, está cargando. Muy bien, ¿qué otra cosa? Otras que pueden alterar también, pero la vena paratraqueal izquierda es una vena acá. La banda paratraqueal izquierda puede alterar también una vena cava superior izquierda, anómala. Una continuación de la vena ácigos hacia la vena cava inferior a la vena cava inferior izquierda también puede alterar la banda paratraqueal, desplazar la banda paratraqueal. Son raros porque es un mínimo porcentaje, pero hay que tenerlos en cuenta. El receso ácido-esofágico. Recordar que el receso es dos tejidos de diferente densidad. El receso sería, acá se acuerdan, entre radio lúcido y radio opaco, el receso ácido-esofágico. Interfaces entre el pulmón derecho y la reflexión mediastinal inferior al arco de la ácigos. Los bordes son bien regulares y es una estructura prevertebral. Aquí está la vértebra, este es el esófago y este es el ácigos. ¿Ya? Entonces, este receso ácido, el esófago ácigos, se ve como E aquí, radiografía. Aquí está. Es una interfaz entre dos densidades. Ojo, eso sirve para evaluar mediastino posterior. Esta es tomografía en ventana para evaluar mediastino. Ya no para evaluar pulmón, sino evaluar mediastino. Esta es la aorta descendente, la flecha negra indica esófago, la flecha corta indica la ácigos. Este es el parénquima pulmonar. ¿Ya? Receso esófago ácigos. Está a este nivel y está a este nivel. La línea de unión posterior, recuerden, línea de unión posterior, también se ve por delante y a la izquierda de la tráquea. Recordar que es una posición de las pleuras de ambos pulmones, pero en la región posterior. Posterior al esófago y anterior a los cuerpos vertebrales. Es tráquea, estos cuerpos vertebrales. Por acá debe estar el esófago. Y se observa en la radiografía aquí y en la tomografía a este nivel. Líneas paraespinales. Las líneas paraespinales son estas. Son estas de aquí. Radiológicamente son estas radiopacidades. Líneas no más de 2 milímetros. Radiopacas. Son creadas por la interfaz entre el pulmón y las reflexiones. Son creadas principalmente por las reflexiones pleurales con los cuerpos vertebrales. Ojo, son creadas por las reflexiones pleurales con los cuerpos vertebrales. Reflexiones pleurales con los cuerpos vertebrales, derecha e izquierda. Ya va paralela a los cuerpos vertebrales. Esta es radiografía y esta es tomografía. Son posteriores a la aorta. Esto es el esófago y este es la ácigos y esta es la hemiácigos. Muy bien, hemos visto semiología radiológica de líneas, bandas e interfaces de estructuras anatómicas importantes, principales porque hay mucha más semiología. Ahora, otra forma de evaluar mediastino, que es corte seccional, corte axial por tomografía. ¿Están ahí? Se han ido. ¿Qué hora son? Sí están. Bueno, comenzamos a hacer cortes axiales desde el nivel del por encima del manubrio esternal. ¿Ya? Se comienza a hacer cortes de arriba hacia abajo en forma axial. Vamos a identificar estructuras desde la parte anterior a la parte posterior del paciente está echado. Esto es piel, tejido celular subcutáneo. Por acá tenemos los arcos costales, el esternón. Estos son las escápulas. Estos son paquetes musculares, músculos,
músculos pectorales aquí, mayores, menores, axilas, cuerpo vertebral, arcos costales, apófisis espinosa, derecha acá, izquierda aquí, apófisis espinosa, perdón, apófisis transversas, derecha, izquierda y apófisis espinosa, canal raquídeo. Entramos al tórax. El tórax decimos que el mediastino está entre las dos pleuras. Por lo tanto, este es pulmón y este es pleura. Acá hay pleura, casi invisible, claro, invisible, la pleura nos representa, es muy delgada. Y todo esto de acá es mediastino. ¿Qué estamos viendo aquí? Tráquea, detrás esófago y los grandes vasos. Y en tráquea, un poco de proyección de la tiroides alrededor de ella, dos lóbulos y el istmo. Aquí vemos la vena subclavia derecha, la vena brachiocefálica derecha. Aquí tenemos la subclavia izquierda, la carótida común izquierda. Bueno, esta flecha debe llegar hasta acá, tiroides, glándula tiroides. Y aquí tenemos todavía la clavícula, estamos en la región supraclavicular, la clavícula uniéndose al esternón. Muy bien, avanzamos. Ay, ¿qué pasó? Me salí por magnificar. Vamos a ver. ¿Se ve? Ya se ve. Corte más inferior, más o menos a la altura de la vértebra D3. Vamos a ver el esternón por aquí, la columna vertebral. Pulmones, que no nos interesa en este caso, porque estamos usando mediastino. Vemos aquí tráquea, esófago. Tenemos acá la arteria brachiocefálica, y esta es la vena brachiocefálica derecha. Arteria, o sea, tronco brachiocefálico, que nace del callado aórtico, la arteria común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Estas son las bandas paratraqueal derecha y banda paratraqueal izquierda. Seguimos con esternón aquí y mediastino. Y un corte más inferior que el anterior, más o menos T4. Vamos a identificar el callado aórtico. Esta es la vena cava superior, esta es la tráquea. Esta es la línea de unión posterior y aquí está la línea de unión anterior. Esto es el esófago, tráquea, esófago. En el anterior habíamos identificado la línea paratraqueal derecha, paratraqueal izquierda. Aquí la línea de unión posterior, la banda paratraqueal derecha. La izquierda ya no, porque está superpuesto el callado aórtico acá ya. Este es el mediastino anterior, que es grasa realmente, es grasa. Más abajo, un T4 inferior, vamos a identificar la aorta ascendente, aorta descendente, que en el anterior se unió como callado. Tenemos aquí la vena cava superior, la tráquea, el esófago, la vena ácigos. Acá es importante ver que entre esto y esto queda un espacio que va a conformarse por la carina, que se va a dividir, y también un espacio aquí, que es la ventana aórtica, donde está la arteria pulmonar izquierda. Recordad que la arteria pulmonar izquierda es más superior que la derecha. La arteria pulmonar izquierda llegando al ilio pulmonar izquierdo. Ya, como dice acá, bifurcación de la tráquea, por lo tanto es la carina. Y aquí algún ganglio, este es un ganglio. Un ganglio, y a veces tenemos ganglios reactivos, ovoideos, inflamatorios. Cuando el ganglio se hace más redondo y es heterogéneo, sí es patológico, vamos a ver luego. Otro corte más inferior, más o menos al nivel de D6, encontramos el tronco de la arteria pulmonar, que ya dio la rama hacia arriba, hacia la izquierda, para la arteria pulmonar izquierda, y ahora estando hacia abajo la arteria pulmonar derecha. Aorta ascendente, aorta descendente. Vena cava superior y comienza a aparecer la aurícula derecha. Mediastino anterior, que es realmente compuesto por tejido adiposo. Tenemos aquí la aorta torácica descendente, que es la vena ácigos. Aquí el bronquio principal izquierdo y el bronquio principal derecho yéndose al ilio. ¿Ya? La arteria pulmonar izquierda. Y eso es todo. Esta es ventana aórtica.
Corte más inferior, en D7, tenemos ya que aparecen mejor las cavidades cardíacas. La más posterior, la aurícula izquierda, la más anterior, la arteria pulmonar derecha. ¿Ya? Perdón, el ventrículo derecho. Acá está el ventrículo derecho y acá está el infundíbulo o tronco arterial pulmonar que va a subir, como ven acá, usted sube y da su rama derecha y más arriba, en el corte más superior, la rama izquierda. Muy bien, ¿qué más tenemos? Ya dijimos que esta es la aurícula izquierda, esta es la aurícula derecha, este es el ventrículo derecho. Todavía no veo el ventrículo izquierdo a esta altura de D7, pero veo aquí el nacimiento de la aorta ascendente. ¿Ya? El nacimiento de la aorta ascendente, es más, acá está la coronaria derecha, que nace de la aorta ascendente. Y acá tenemos la aorta descendente, acá está la vena ácigos y acá está el esófago. Los bronquios principales ya no los veo porque en el corte anterior ya habían ingresado al pulmón. Acá vemos estructuras vasculares dentro del parénquima pulmonar. Corte más inferior, a nivel de D8, ya solamente veo ventrículos. Ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, el septo interventricular. La punta cardíaca que está anterior. Vemos tenuemente el pericardio acá. Pericardio, hay grasa entre el pericardio y el miocardio. Vemos la aurícula derecha, la vena cava inferior naciendo la aurícula, llegando a la aurícula derecha, perdón. Este es el septo interauricular, la aorta descendente, esto debe ser el esófago, y esto es la vena ácigos. Y las bandas paraespinales a este nivel. Bandas paraespinales a este nivel. Corte más inferior, a nivel de D9, cuando ya aparece el hígado y va desapareciendo el pulmón, podemos llegar a ver todavía la aorta descendente, la vena ácigos. Esto se llama pilar diafragmático, que es el diafragma realmente. Esta es la vena cava inferior. ¿Sí? Vena cava inferior, no sé qué es CRD, vena cava inferior. El bazo. Aquí viene la hemiácigos y estas es las líneas paravertebrales. Las líneas paravertebrales. Este es hígado, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo y estómago. Muy bien. Hemos hecho anatomía radiológica y anatomía tomográfica. La anatomía de resonancia es igual que la tomográfica. Es igual que la tomográfica, la anatomía en resonancia magnética. Y principalmente las estructuras que se observan son del mediastino medio. Las estructuras del mediastino anterior, mediastino posterior, mediastino anterior generalmente está compuesto de tejido adiposo y mediastino posterior está compuesto principalmente del esófago, de la aorta descendente, la vena ácigos y el tejido adiposo. Mediastino medio sí tiene pues grandes vasos y cavidades cardíacas. Patología. Muy bien. El primer paso para evaluar mediastino tienes que sospechar que sea de origen mediastinal y describir. Las lesiones del mediastino, tumores sobre todo, están en íntima relación con estructuras mediastinales. Por lo tanto, tienen márgenes lisos o irregulares, pero bien definidos, bien nítidos. Están en relación al mediastino, por lo tanto están en la región media. Y si yo veo los bordes de estas masas, tienen ángulos obtusos entre la masa y el pulmón, forma ángulos obtusos. Entonces, la masa debe estar en el mediastino, en la región central del tórax, ser de bordes lisios y formar ángulos obtusos, estas masas con los pulmones. Ejemplo, ¿dónde está esta lesión? La región media, por lo tanto sospecho que es mediastino. Contornos bien definidos los contornos. No, entonces separa ahí entre el parénquima pulmonar y la región del mediastino. Hay un contorno bien separado.
Esta masa puede condicionar desplazamiento de estructuras del mediastino. Por ejemplo, desplaza la tráquea por acá, desplazando la tráquea hacia la izquierda. Los ángulos obtusos. A ver dónde tengo mi línea. Pluma. Bueno, yo no soy muy buena dibujante. Esta es la masa. Voy a ver otro color. Otro color, otro color, otro color. Verde. Si yo trazo una línea que separa esta masa que está por aquí con el parénquima pulmonar que está por aquí, este es un ángulo obtuso. Este es un ángulo obtuso. Entonces va a formar la masa con el borde del pulmón ángulos obtusos. Eso me hace sospechar que es de mediastino. Finalmente, este paciente tuvo un diagnóstico histológico de carcinoma de tiroides. O sea, la masa venía desde acá arriba, de tiroides. Entonces, si sospecho que es mediastino, es una masa en íntima relación con mediastino, 2 contornos definidos, 3 ángulos obtusos entre la masa y el parénquima pulmonar. Dentro de la semiología radiológica que hemos visto, de líneas, vamos a hablar de 2 o 3 signos en cada mediastino, de los 3 mediastinos, para ver semiología radiológica mediastinal patológica. Cuando evalúo la masa mediastinal, puedo evaluar más allá para ver si es mediastino anterior, medio o posterior. Está mi flecha. Aquí está mi flecha. ¿Dónde está mi flecha? No quiere. El puntero. ¿Qué altera una patología mediastino anterior? Generalmente, la línea de unión anterior la va a ser más amplia. La línea de unión anterior la va a ser más ancha o la desplaza. Otro signo, el signo de la superposición del ilio. Es un signo muy importante la posición del ilio. Y el tercer signo, que esta masa continúa con el diafragma. Se pierde el plano limitante con el diafragma cuando es mediastino anterior. No hay interfaz. Dice su continuidad con el diafragma y la ausencia de su interfaz con el pulmón. Eso se llama signo de la silueta. Vamos a ver todo esto. Vamos a ver esto de acá, anterior, superposición del ilio y de la silueta. Son 3 signos del mediastino anterior que vamos a recalcar ahora. Las masas en mediastino anterior en el adulto presentan un gran riesgo de malignidad. 56% de las lesiones de mediastino anterior son malignas y generalmente corresponden a carcinoma de timo. Generalmente las más frecuentes mediastinas son masas del timo y la tiroides. Estas van a alterar, ampliar el contorno de la unión van a alterar, ampliar la línea de unión anterior. Ejemplo, primer ejemplo. Tenemos aquí lo están viendo, ¿no? Una imagen radiopaca aquí, que tiene íntima relación con estructuras del mediastino, desplaza estructuras en el mediastino superior, miren, desplaza la tráquea hacia la derecha, es radiopaca, de bordes definidos y forma ángulo obtuso con el pulmón. Ya sospecho el mediastino anterior. 2. Se borra la línea anterior. La línea que había de unión anterior se borra, está desaparecido la línea de unión anterior. ¿Ya? Y hay una clara interfaz entre lo que es la masa y el parénquima pulmonar, porque tiene contornos definidos. Finalmente, este paciente ha sido diagnosticado de un bocio, un crecimiento de la tiroides, un bocio que se sumergió al mediastino, es una lesión benigna. Entonces,
lesiones del mediastino anterior, ¿qué hacen? Borran la línea anterior, desplazan estructuras, tienen contornos definidos y forman ángulos obtusos con el parénquima pulmonar. Otra patología. Bueno, recordar que en el mediastino anterior el diagnóstico diferencial, además del tumor que hemos visto que era de un tumor para un crecimiento por glándula tiroides, también tenemos tumores de origen de timo, tumor tiroideo. Los teratomas le siguen en tercer lugar y generalmente en pacientes varones. El teratoma es frecuente en el mediastino anterior. Recordar que los teratomas son células de tipo germinal, puede tener calcificaciones. Y el tercer tumor en el mediastino anterior es el crecimiento de ganglios, el linfoma. Las 3T del mediastino anterior son entonces, como vimos anteriormente, un tumor por crecimiento del timo, de la tiroides, un dependiente de timo, un teratoma o un linfoma. El signo de superposición del hilo, que es otro signo para evaluar mediastino anterior, es el siguiente. Vamos a ver aquí mejor de frente. Veamos acá hay una masa radiopaca, contornos definidos, depende del mediastino, pero se superpone al hilio pulmonar acá. Incluso acá también. Pero a través de esta masa se puede ver que el bronquio pasa ahí. El bronquio principal derecho está pasando, está radio lúcido. Entonces decimos, este signo de la superposición del hilio es para distinguir si la masa es de mediastino anterior, de mediastino posterior o es del hilio. Permite identificarme si la masa depende de mediastino anterior o posterior o está en el hilio. Si se logra visualizar los vasos iliares del bronquio principal a través de la masa, significa que no nace del hilio. Por lo tanto, esta masa es anterior o es posterior. Mediastino anterior o posterior. Por estadística se sabe que la mayor cantidad de masas es mediastino anterior. En este caso, se estaba superponiendo al hilio, pero se veía que los vasos estaban en su lugar, la luz del bronquio principal estaba en su lugar. Por lo tanto, esta masa que está aquí no depende del hilio pulmonar. Esta masa es anterior al hilio pulmonar. Está por delante, mediastino anterior. O también puede estar por detrás. También puede estar por detrás. Y acá que dice acá, es una masa de borde bien definido, locación del tercio superior de mediastino, signo de superposición del hilio y desaparición de la línea de unión anterior. No se ve la línea de unión anterior. El paciente fue diagnosticado por carcinoma tímico. El signo de superposición del hilio ayuda a diferenciar de masas que correspondan al hilio. Si corresponden al hilio, el hilio se desplaza. Si no se desplaza el hilio, son de mediastino anterior o mediastino posterior. Las masas de mediastino anterior o posterior no desplazan el hilio. En este caso el hilio no estaba desplazado, por lo tanto era de mediastino anterior o de mediastino posterior. Así, es el ejemplo. Esto de acá es el hilio, aquí está el bronquio principal y también están los vasos. Si yo llego a ver por detrás de esa radiopacidad de la masa el hilio pulmonar, por ejemplo, el bronquio principal y los vasos, quiere decir que esa masa no está en el hilio, está en el mediastino anterior o mediastino posterior. En este caso está en el mediastino anterior porque también había borrado la línea de unión anterior. Léxico no lo vamos a hablar. De la silueta sí, el signo de silueta también vamos a hablar. Esta sí es el tercer signo que vamos a hablar. Este signo consiste en la pérdida de los bordes de las estructuras de la misma densidad que se encuentran en contacto. No se puede diferenciar dos estructuras que tienen la misma densidad. Por ejemplo, el tumor y el diafragma. En caso de las masas de mediastino anterior en contacto con el borde anterior del diafragma o el pericardio, no se verá el límite entre la masa y el diafragma o el pericardio.
Y estas masas dan el signo de la silueta positivo. ¿Cuáles son esas patologías principales que dan este signo? Las lesiones como los lipomas, los quistes pericárdicos y la hernia de Morgani, que es inferior y en el mediastino anterior. Pero vamos a ver una imagen. Por ejemplo, acá tengo una masa que no sé si es mediastino anterior, medio o posterior. La vemos aquí, pero aquí ya también nos ayuda el signo de la superposición del hilo porque los vasos se ven en su lugar. Pero esta masa perdió definición plano limitante con la cavidad cardíaca y con el diafragma, pero sin contornos definidos y ángulos obtusos. ¿Ya? Este es signo de la silueta positiva cuando se pierde plano limitante entre la tumoración y una estructura normal, por ejemplo, el contorno mediastino y el contorno del diafragma. Entonces, signo de la silueta positiva es cuando se pierde el contacto. Muy bien, ese es mediastino anterior. Semiología de mediastino medio. Tenemos, también vamos a hablar 3. Evaluación de la ventana ortopulmonar y de las bandas paratraqueales. Ensanchamiento de las bandas paratraqueales. Generalmente, ¿qué patología tenemos en mediastino medio? Los ganglios, los linfadenomegalias. Entonces, obliteración de la ventana ortopulmonar y ensanchamiento de las bandas paratraqueales. La ventana ortopulmonar es muy importante porque tiene el nervio laríngeo y es el lugar frecuente de ganglios en un linfoma. ¿Ya? Normalmente la ventana ortopulmonar es una radiopacidad cóncava. Está entre el arco aórtico y la arteria pulmonar izquierda. Se encuentra delimitada lateralmente por la pleura parietal y medialmente por ligamento arterioso. Su apariencia normal es cóncava. Es una referencia anatómica visible en la mayoría de las radiografías de tórax. Esta concavidad radiopaca se puede tornar convexa cuando contiene ganglios linfáticos, linfadenopatías, cuando se dilata el ducto arterioso o cuando hay un aneurisma de la aorta. También cuando hay tumores de la vaina del nervio laríngeo recurrente, del nervio vago, todo izquierdo. ¿Ya? Pueden alterar el contorno de la ventana ortopulmonar. Estas patologías pueden alterar el contorno de la ventana ortopulmonar. Por ejemplo, aquí está, esta es la ventana ortopulmonar, pero está convexa, debe ser cóncava. ¿Ya? Está más o menos, esto es la tráquea, esto es la vena brachiocefálica izquierda y derecha, y esta es la vena cava inferior. Esto es el contorno de la aorta de callado órtico, y la ventana ortopulmonar casi no se debe ver, pero acá está ensanchada. ¿Ya? Está prominente la ventana ortopulmonar. Es el callado órtico y acá está convexo la ventana ortopulmonar. Muestra el contorno convexo de la ventana ortopulmonar, el cual es considerado anormal. Normalmente debe ser cóncavo. Y en la tomografía, vamos a la tomografía para que identifique mejor, revela una vena cava superior izquierda como variante anatómica. También podemos encontrar a ese nivel tumores del nervio laríngeo recurrente, el nervio vago, que pueden alterar la ventana aortopulmonar. Entonces, aquí se evalúa la ventana ortopulmonar, debe ser cóncava. Si se abomba, si es convexa, buscar una tomografía para identificar cuál es la causa. Bueno, mediastino posterior. Mediastino posterior evaluamos con bandas, con las líneas paraespinales y el receso ácido esofágico. La línea de unión posterior también puede ayudarnos a evaluar el mediastino posterior. El mediastino posterior, pues ya sabemos que está el esófago, tenemos la aorta descendente, tenemos raíces nerviosas. Estas son las bandas paraespinales. Acá está la banda, perdón, las líneas, son líneas, son delgaditas, líneas paraespinales, las líneas paraespinales. Si vemos por aquí, tenemos por acá, aquí.
La línea paraespinal está desplazada y está abombada, la línea paraespinal. Este es el arco aórtico, aquí hay una línea paraespinal abombada. ¿Ya? Hay una masa ahí, le hacen una resonancia y se ve la masa ahí, entre el cuerpo vertebral y la pleura. Entonces hay un ensanchamiento de la banda paraespinal. Dice la radiografía, y en la resonancia, en el tercio superior del mediastino izquierdo se proyecta sobre el arco aórtico, debajo del arco, originando la banda paraespinal izquierda. La resonancia es en T2, muestra la masa paravertebral izquierda que tiene una señal heterogénea. Eso fue un foco de hematopoiesis extramedular, es una lesión benigna. La banda paraespinal izquierda es la que más se evalúa que la banda paraespinal derecha. Patología del mediastino posterior. Muy bien. Entonces, si sospecho de una lesión mediastinal, tengo que identificarla dentro del mediastino. Evaluar las líneas, bandas que hemos estudiado, puede estar ensanchadas, puede estar desplazadas, puede estar alteradas. Evaluar también la tráquea, bronquios principales y el corazón para ver su desplazamiento. Desplazamiento con presión. Recordar que no es absoluto todo esto, no es absoluto. Cada lesión, como tiene su lugar, va a tener diferente semiología radiológica. La tomografía es más sensible que la radiografía. Si yo tengo una patología sospechosa en radiología, siempre será una tomografía, y la tomografía debe hacerse con contraste para observar y distinguir los vasos de las patologías. Por ejemplo, había una estructura aquí muy bonita que podría haberse confundido. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Ah, era en la anomalía, en las variantes anatómicas, acá. ¿No? Miren acá. Necesitábamos contraste para identificarla. Si no hubiese pasado desapercibida. ¿Ya? A ver, otra aquí creo que había. No, aquí no está. Esta de acá. ¿Ya? Este es la aorta descendente. ¿Y esto qué cosa era? Una vena cava superior izquierda como variante anatómica. Todavía el contraste no había llegado bien a la vena cava superior. Entonces, por eso necesitamos contraste en tomografía para evaluar bien mediastino. Bueno, las lesiones más frecuentes del mediastino anterior son pues el timoma, el timolipoma, el teratoma. Recuerda que el teratoma lleva calcificaciones. El bocio retroesternal, o sea, un crecimiento de la tiroides que se sumerge al mediastino y va por el mediastino anterior. Un lipoma se puede ubicar en cualquier parte del mediastino anterior. Recuerden que es estirpe de tejido graso y el mediastino anterior tiene abundante tejido graso. El tumor de células germinales es del mediastino anterior, generalmente varones, y contiene, pues, como es tumores de células germinales, contiene también estructura ósea, huesos, dientes. Ya puede haber también de origen, puede tener tipo seminoma. Tumores del mediastino medio son quistes congénitos, el broncogénico, tumores broncogénicos, adenomegalias, el linfoma, y finalmente tumores del mediastino posterior son los de origen neurogénico, el aneurisma aórtico, una patología esofágica. También mediastino posterior tenemos pues la tuberculosis, infecciones vertebrales, la hematopoiesis extramedular como hemos visto hoy día, hematomas prevertebrales al existir un traumatismo que lleva a una fractura vertebral, puede haber hematomas. Los queustes neuroentéricos, que es una lesión de tipo de origen embrionario. Los sarcomas, el sarcoma puede ser anterior, medio o posterior. Eso sí puede ser. Meningocele generalmente posterior. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta.
Pasamos a lo que es, a ver, dejamos para el final las preguntas. Vamos a ver lo que es ganglios linfáticos. En medicina se debe evaluar ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos, en su mayor parte, son benignos. Perdón un ratito. Chicos, a ver, disculpen, una emergencia ahí ahorita. Bueno, estábamos viendo ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos habitualmente pueden aparecer en la mediastino, pero los ganglios linfáticos en su parte son de aspecto benigno, reactivos por inflamación. Y se observan así, ovoideos con una imagen radiolúcida al centro. Esos son ganglios reactivos. Cuando los ganglios son mayores de 10 milímetros, y son más redondeados, y son heterogéneos y son patológicos, y hay que buscar una causa pues, secundaria, una metástasis, etc. ¿Ya? La distribución de ganglios pues tiene una clasificación, ¿ya? Por grupos del 1 al 14, ¿ya? Desde mediastinos superiores, paratraqueales, prevasculares, subaórticos, paraórticos, subcarinales, paraesofágicos, iliares, interlobales, lobales, segmentarios y subsegmentarios en los pulmones. Y ahí tenemos, para evaluar mediastinos siempre necesitamos contraste, para ver los vasos, las estructuras vasculares y los ganglios linfáticos. Los ganglios no van a captar contraste de la misma intensidad que la estructura vascular, por eso lo identifico. Los voy separando y ahí va dando aquí les han colocado los números del grupo ganglionar que les mostré anteriormente, por número. ¿Ya? Estos ganglios, si son patológicos, si ven ustedes, son redondos, grandes, más de 10 milímetros, son patológicos. Un tremendo ganglio aquí, múltiples ganglios, y esto corresponde a un tumor pulmonar, ¿no? Hay un tumor pulmonar.
Otra patología de mediastino es la mediastinitis, una inflamación del mediastino. Generalmente esta es una complicación de una cirugía o de un traumatismo. Un traumatismo en la que se perfora el esófago o simplemente un cáncer de esófago que se perforó. ¿Ya? Entonces, sí, la mediastinitis, la patología inflamatoria es muy grave, muy grave. ¿Ya? Vamos a ver, generalmente como un doble contorno porque a veces forma gas, doble contorno en el mediastino. ¿Ya? Un doble contorno por la presencia de aire, de gas, esa patología inflamatoria mediastinal. Muy bien, no sé si tienen ustedes, chicos, alguna pregunta. Porque acá hemos terminado la que es patología de mediastino. Tiene como referencia bibliográfica, aquí tenemos una revista colombiana de cardiología, también tenemos revistas del CERAM, de la Sociedad Española de Radiología, donde pueden encontrar bastante bibliografía sobre patología de mediastino. Creo que no hay una pregunta, doctora. Bueno, si no hay preguntas, hemos terminado. Está bien, doctora. Doctora, ¿podría subir sus diapositivas al Teams o si no mandármelo al WhatsApp, por favor? Te lo mando mejor, ¿ya? Ya, doctor. Muchas gracias. Ya, pues no. Toma asistencia, por favor. Sí, doctora, voy a llamar a Lisa cada uno de ellos. Ok. Bien, chicos, voy a pasar lista. Voy a comenzar desde el final esta vez, ¿ya? Atentos a la lista. A ver, ¿dónde está? Zabaleta. Presente. Ok. Zabala. Zabala Ibarrola. ¿Dónde está? Presente. Está, ya. Villegas Pari. Presente. Villa Gómez. Presente. Ok. Villamoya. Presente. Vázquez Silva. Presente. Ok. Vázquez Díaz. Presente. Vargas Mesa. Presente. Vargas González. Presente. Comelán Pase. Presente. Trujillo. Presente. Tantalián Soto. Tantalián presente. Ok. Schrader. Lozano. Presente. Seminario Coronado. Seminario Coronado. Salvatierra Mendoza Peter. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Sáenz Sandía. Presente, Sáenz. Buenas tardes. Buenas tardes. Rosales Yupanqui. Presente. Rojas Reyes. Rojas Reyes. Valeria. Presente. Jair. Rojas Chávez. Yasmín. Presente. Rodas Calcina. Rodas Calcina Nicole. Rivera Ramos Nicole. Presente.
Ríos Janampa, Brit. Presente. Reyes Ordóñez. Presente. Reyes Chávez, Tatiana. Presente. Ramos Rojas, Mayra. Ramos presente, disculpe, ¿me escuchas? Sí, no te preocupes. Ok, gracias. Quispe Vera. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Quispe Molina. Buenas tardes, Yair, presente. Buenas tardes. Quispe Cucho. Presente. ¿Se me Quispe escucha? Cornejo. Sí, no te preocupes. Quispe Cornejo. Presente, buenas tardes. Sí. Presente. Quispe Bardales, Jeremy. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Quichayanco, José Luis. Me vio. Presente, Yair, buenas tardes. Buenas tardes. Pizarro Aquino. Presente, Yair. Pino Cordero. Presente. Pariona. Presente. Pachauri. Presente. Osorio Duranto. Presente. Ordemar Cisneros. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Muriel. Presente. Oblitas. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Muñoz Valentín. Presente, Yair, buenas tardes. Buenas tardes. Moya Luque Quispe. Presente, buenas tardes. Morán Villacorta. Presente. Ok. Morales Flores, Catherine. Presente. Bien. Mondragón Laura. Presente, Yair. Mesa Guamaní Rolando. Buenas tardes, Buenas tardes. presente. Ok. Merino Córdoba. Presente, Merino. Ok. Mendieta Paucar. Presente. Mena Cuadrado Nicole. Presente. Mejía Quije. Presente. Matos Torres. Presente. Mandujano Blanco. Presente. Lozano Vargas. Presente. López Cancho. Presente. Lescano Aguilar. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. León Corpus. Presente. Javier Gabe. Presente, Yair. Está bien. Hidrogo Mori. Presente. Hurtado Bautista. Presente. Guzmán Morbelli. Presente. Y Nostroza Fernández. Presente. Herrera Ticona. Juan Pablo. Presente. Hernández Tequén. Presente. Guayambal Ríos. Presente. Granados Castro. Presente. González Gamboa. Presente. González Arias. Presente. González Alcalá. Presente. García Morales. Presente. García Briceño. Presente. Fuster Carrasco. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Flores Marcelo. Presente. Flores Guamán. Flores Pati. No.
Espinosa Palomino. Presente. Ok. Escriba Ramos. Presente. Enrique Risco. Presente. Ok. Delgado Vidal. Sharon. Presente. Ok. Del Río Ramírez. Presente. De la Cruz Quintana. Presente, Yair, presente. De la Cruz. Presente.